Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en el Instituto Nacional de Ortodoncia y nos aprontamos a tener nuestro tercer conversatorio del libro Pintores Viajeros Virtuales, que en esta oportunidad lleva por título La influencia del paisaje en la pintura chilena. Tenemos dos grandes invitados que son Gonzalo Vargas y César Golmitz. Espero que les guste. Bien, vamos a partir. Lo primero que les quiero pedir, por favor, es que apaguen o silencien sus teléfonos celulares para que de esa manera no se interrumpa la conversación. Se pone muy de mal humor Roberto cuando se interrumpe. Bueno, lo otro que les quiero pedir... Lo otro que les quiero pedir es que si es que alguien no está de acuerdo o no quiere que lo graben, que lo filmen, que por favor le avisen al Coté, que es el camarita amigo, porque así él va a tomarlo en consideración y así no lo va a filmar. Bien, antes que nada darles la bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Mariana por acompañarnos, Leopoldo también, muchas gracias por estar aquí, Eduardo que anda por ahí que ya creo que ha estado en los tres conversatorios, Marco, muchas gracias a todos, Pablo también, agradecerles a todos por acompañarnos. Bien, como siempre vamos a partir mencionando que el libro Pintores Viajeros Virtuales, Acuarelas a distancia en tiempos de pandemia, es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. En dicho proyecto, Roberto y yo nos comprometimos a realizar 4 conversatorios y este es el tercero de ellos, cuyo título es La influencia del paisaje en la pintura chilena. Antes de entrar en materia, voy a presentar a Roberto Arellano Cohen, mi compañero que está allá. Él es coautor del libro, es médico de profesión, neurólogo, especialista en trastornos del sueño, pintor de acuarelas y fotógrafo. Él hará una breve introducción al libro para que las personas que no están familiarizadas con este texto entiendan mejor la génesis del proyecto y que posteriormente nos lleva a plantearnos estos interesantes temas de conversación. Gracias, Gonzalo. Para los que no han venido nunca al conversatorio, voy a hacer un breve resumen de cómo se gestó esto. Esto se gestó en abril del año 2021. En una situación personal me vi enfrentado a estar aburrido en la casa y meterme en el computador, entrar a Google Earth y poder recorrer cierto lugar que para mí era importante. En ese sentido me fijé que uno a través de esta técnica podía imbuirse realmente, viajar teóricamente, digamos, y encontrar el ángulo correcto para poder sacar una fotografía incluso de la pantalla del computador y esa fotografía después llevarla a una acuarela, donde fuera. Eso no tenía límite. Entonces encontré que esto era tan sensacional que pinté la acuarela y claro, no me quedó muy buena, pero me sirvió para ejercitarme en tiempos de pandemia. Recordemos que en esos tiempos no se podía salir, por lo tanto cualquier lugar que uno quisiera visitar lo podía hacer en forma solamente a través de Google Earth. Bueno, le comenté esta idea a Gonzalo y le dije que podíamos extender esta a otras personas, a otros pintores, y hacer un trabajo a nivel de todo Chile. Y Gonzalo, con sus contactos, con toda la gente que conoce, evidentemente enganchó con la idea y le gustó la idea, y no solo eso, sino que pudo comprometer a más de 30 pintores para poder hacer este proyecto, con la condición de que pintaran algo que estuviera más allá de sus capacidades para poder viajar a ese lugar. Por ejemplo, más allá de 500 kilómetros de distancia. No podían pintar nada a menos de 500 kilómetros de distancia. Y bajo esas circunstancias recibimos 69 acuarelas
y fueron pintadas cada una de medio pliego y las recibimos en fotografía y presentamos este proyecto al Fondat y ganamos en la propuesta, recibimos los fondos necesarios para hacer este proyecto. Y gracias a eso nos comprometimos a 4 conversatorios y aquí estamos. Así que estamos haciendo lo que prometimos hacer y cumpliendo con unos grandes invitados y esperemos que sea un conversatorio agradable y que puedan ustedes también contribuir a este conocimiento. Así que los dejo con Gonzalo para que haga la presentación de nuestros grandes invitados. Bien, al lado de Roberto está César Golmitz. Él nació en Santiago de Chile. César Golmitz Espinosa, yo quiero hacer esa aclaración. Nació en Santiago de Chile, donde se formó profesional y artísticamente. Sus estudios de arquitectura en la Universidad de Chile lo acercaron al arte al contar con profesores como Erwin Haramoto y Jaime Verdersky. En sus inicios recorrió el camino del dibujo y la pintura acrílica. Finalmente encontró su mayor pasión, la acuarela. En un principio la investigó y descubrió de manera autodidacta y experimental. Luego asistió a numerosos cursos tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica. Tras ello continuó su formación asistiendo a talleres y workshops con destacados artistas nacionales e internacionales. Participa regularmente en concursos en los que sus trabajos han sido galardonados tanto a nivel nacional como internacional. Especial mención, porque es muy significativa para él, es la que hacemos a su acuarela que se transformó en sello postal de Chile. Actualmente comparte su tiempo entre la arquitectura y la acuarela y forma parte del grupo de acuarelistas IWS Chile y de Urban Sketcher Santiago. A mi lado está Gonzalo Vargas Garrido. Él nació en Viña del Mar y es arquitecto egresado de la Universidad Católica de Valparaíso. Desarrolló el dibujo y la acuarela desde temprana edad y se inició acompañando a Luis Vicencio Fiedler. Complementariamente realizó estudios de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Posteriormente conoció la escuela de Víctor Hugo Arévalo, maestro heredero de la tradición de grandes exponentes de la acuarela en Chile como Ricardo Alpanter y Jardy Uistúa. Actualmente es el representante de Chile en la International Watercolor Society IWS de Chile y en los festivales Fabriano en Acuarelo y Urbino en Acuarelo, en Italia por supuesto. Los últimos años ha intensificado su dedicación a la acuarela, compartida con labores de arquitectura y planificación urbana, en las cuales se desempeña desde hace más de 2 décadas. Bien, ya presentados los invitados de hoy, vamos a meter un poco en materia, ¿no? Y yo quisiera partir esta conversación básicamente dando la definición que la Real Academia de la Lengua Española nos da respecto al paisaje. Y la Real Academia Española tiene 3 acepciones respecto al paisaje. La primera dice parte del territorio que puede ser observado desde determinado lugar. Y la segunda dice espacio natural admirable por su aspecto artístico. Y por último dice pintura o dibujo que representa un paisaje, es decir, un espacio natural admirable. Entonces, a partir de estas 3 definiciones que nos da la Real Academia de la Lengua Española, a mí me gustaría que tratáramos en conjunto de determinar qué es lo que hace que un paisaje sea admirable para ser pintado. Me gustaría que tratáramos de abordar un poquito esa pregunta, ¿no? Sí.
¿Qué hace que un paisaje sea admirable? La verdad es que cuando uno se para delante de un paisaje, lo que a uno lo motiva, por lo menos hablo en mi caso, es encontrar ciertas anomalías en el transcurso de esta sinfonía de imágenes que uno tiene enfrente. ¿Qué significa eso? Significa que uno cuando mira la escena que sea, siente en el estómago una emoción especial respecto a ciertos puntos, y esa es yo creo que es una gran deformación de nosotros como arquitectos, donde nos enseñan que las elevaciones, las fachadas y lo que uno puede crear siempre tiene que tener un ritmo, una secuencia, y siempre tienen que haber vacíos, tienen que haber silencios. Entonces, lo que por lo menos a mí me llama mucho la atención en los paisajes son efectivamente esos puntos de silencio, de poder interpretar la luz y la sombra en esos puntos de silencio, poder interpretar la atmósfera. Me llama mucho la atención la bruma, la lejanía. Yo diría que eso es lo que yo busco cuando pinto un paisaje. Poder llevar la emoción que siento al pintar, y que esa emoción que yo siento se traslade a la persona que pueda estar mirando mi obra, la que sea un paisaje urbano, sea un paisaje natural. Trato de expresar eso y que lo pueda observar también lo sienta. Eso es como el objetivo principal. Eso diría yo que es lo que siento del paisaje y que lo hace digno de poder pintarse. Uno cuando camina, por ejemplo, en la calle o en un lugar natural, siempre hay situaciones en que uno encuentra ciertos focos, ciertas luces, ciertas nubes, ciertos cielos. Bueno, hay especialistas en cada uno de esos géneros y entiende que hay un efecto de luz o de sombra y de atmósfera que hay que rescatar. Ese pequeño detalle hace que una obra valga la pena pintarla. Eso. Bueno, aprovecho de agradecer a Gonzalo y a Roberto por la buenísima invitación y la oportunidad de hablar de estos temas que habitualmente no se conversan. Y son temas que cada pintor o cada persona, no solamente pintor, de alguna manera vive el paisaje, vive en el cotidiano esta aproximación a ser sensible o no a lo que está viendo. Ahora, de la pregunta del paisaje, al mismo tiempo a mí se me vienen un montón de temas que tienen que ver con el paisaje, que yo hacía un apunte por ahí y trataba de ordenarlos porque son como varias dimensiones que uno podría considerar. Pero más allá de eso, partiendo como de lo inicial, como decía César, hay algo que a veces a uno le genera un significado, hay una sensibilidad. En mi caso, el paisaje a mí me fascina, digamos, siempre estoy viendo, estoy consumiendo paisajes, y ya en el tema de pintura estoy tratando de entender qué es lo que quiero mostrar de eso. A veces tiene que ver con el cielo contrastado con algo, otras veces tiene que ver con el color, la luz. A veces hay muchos elementos y uno quiere destacar alguno. En fin, hay muchos. Y otra cosa que encuentro bien interesante del paisaje, que incorpora al pintor, de alguna manera está incorporado en esta escena. Está incluido el pintor
y también está incluido el espectador, de alguna manera, porque la escena es como estar viviendo el lugar, estar como rodeado, que es diferente a, por ejemplo, un bodegón o incluso un retrato. El retrato tiende a ser la persona allá, pero el paisaje tiene una cosa más inmersiva, más integral. Y eso lo encuentro como muy interesante. Bueno, y como decía, hay muchos temas que se pueden empezar a desprender del paisaje y en específico de la acuarela, que a lo mejor lo podemos ir en las preguntas o en los puntos que hablemos, ir tocando, por ejemplo, la tradición de la acuarela, del paisaje en la acuarela como algo histórico. También hay temas como de diseño de la obra, que también aparecen fuertemente en la acuarela. Pero y otro elemento que aprovecho de comentar es que también el paisaje, en general el paisaje tiene un tema de pertenencia. O sea, cuando uno ve el paisaje hay una pertenencia a esa localidad, a la ciudad, al país. Hay como una identificación. Entonces cuando se aborda un paisaje, de alguna manera estoy representando este espacio común y estoy participando a otros, digamos, a terceros. Entonces ese tema de la pertenencia al paisaje, que es como de todos o de todos los que lo valoran, también creo que es una cosa como entretenida que tiene. Sí, me llamaron la atención de los dos relatos que César mencionó la sinfonía en el paisaje, ¿no es cierto? Espacio en blanco, es ¿cómo lo ves tú? Tú no lo ves solamente, lo escuchas ¿qué te pasa ahí cuando tú estás viendo un paisaje? Porque me da la impresión de que estás hablando en diferentes escenarios, estás hablando en diferentes niveles de longitudes de onda, ¿no? Auditiva, visual, táctil, olfativa probablemente. Y lo otro que me llama la atención en el relato de Gonzalo es también esa visión de la pertenencia del paisaje. Me acuerdo que los pintores viajeros, cuando hablamos de los pintores viajeros, cómo un extranjero veía a América Latina, era completamente diferente a cómo los locales veían América Latina. Y se fijaban en cosas completamente distintas. Y se debe justamente al sentido de pertenencia. Quisiera que pudieran profundizar un poco respecto a eso. Respecto de la sinfonía, yo creo que la acuarela o la pintura en general está muy cerca de la música en términos de las emociones que puede uno sentir en una pieza, sea una pieza musical, una pieza pictórica u otro tipo de expresión artística. Sinfonía digo yo porque un buen tema, una buena partitura siempre tiene incorporado varios elementos, independiente de la cantidad de información que puede haber en un paisaje. Uno como pintor o como arquitecto siempre rescata ciertas cosas del paisaje o ciertos elementos, no todos, porque son infinitos finalmente, ¿cierto? A veces es la luz, como decía Gonzalo, a veces puede ser una proporción, una forma de componer el detalle final, un detalle que se me viene encima y yo lo destaco. Eso que uno hace y que puede lograr, más que en una fotografía, porque una fotografía te entrega todas las imágenes en un mismo plano y con múltiples detalles. Lo que uno adquiere con la acuarela, por lo menos en este caso, es que desarrolla ciertos aspectos de lo que uno está mirando o ciertos detalles de lo que uno quiere destacar,
para que efectivamente se produzca ese vacío, esa atmósfera, esa sinfonía que estamos hablando. Eso es. Y respecto de que cada uno, como decía Gonzalo, tiene el paisaje que se hace propio, estoy totalmente de acuerdo. Y me pasa mucho cuando yo pinto, por ejemplo, de fotografías, que yo creo que todo el mundo lo ha hecho, pintar de fotografías de otros países. A lo mejor, claro, uno ha tenido la oportunidad de poder viajar y estar en esos lugares, y es muy distinto cuando uno ha estado en el lugar y pintar ese lugar que uno lo conoce, que uno ha respirado, que uno le ha llovido, que uno ha visto la bruma, que pintar una fotografía de un lugar que es desconocido. ¿Por qué? Porque el ambiente, la gente que lo habita, uno la desconoce. Entonces es muy difícil plasmar la emoción que uno siente de un paisaje conocido a uno desconocido. Es muy distinto el resultado, por así decirlo. Sí, así van surgiendo como distintas ideas que se van cruzando. Pero a propósito de lo que comenta, lo que preguntaba Roberto, de temas de pertenencia, se me viene al recuerdo el hecho de que algunos pintores descubren una escena, un elemento del paisaje, y una vez que lo descubren, luego otros empiezan a pintarlo y a repetirlo. Y eso es bastante común. De hecho, justamente de Víctor Hugo Arévalo, él comentaba que había sido el primero en pintar el Paseo 21 de Mayo. No sé si era totalmente verdad, pero seguramente. Y así otros. También en este tema aparece lo que uno ve, porque en la ciudad hay que estar viendo siempre, más allá de ciertas visiones que ya están instaladas como en el común. A César también le debe pasar que a veces está en un lugar y empieza a descubrir una manera distinta de verlo, y que seguramente con eso se abre un mundo de ideas, digamos, de tipo de pintura que antes no estaba. Me pasó una vez en Bolivia, estaba en un lugar, y bueno, en un encuentro de acuarela, y estaba un acuarelista ruso, y estaba muy impresionado por unos cerros que nos rodeaban. Y para mí eran cerros muy parecidos a los de Limache, eran como cotidianos. Y él estaba así, miraba. Entonces eso da cuenta de que cada uno ve o logra ver algo diferente. También me pasa que en una época estoy como descubriendo un tipo de paisaje y estoy como obsesionado viendo lo que ocurre en ciertas situaciones a cierta hora, pero después dejo de ver eso y empiezo a ver otra cosa. Y eso empieza como a aparecer, que seguramente se requiere entonces como esa predisposición para poder abordar y descubrir. Eso que hablas tú de poder encontrar el paisaje, a mí me llama mucho la atención, porque cada persona, por ejemplo, me pasa mucho en los pleneros que hemos participado, que estamos pintando en un mismo lugar, una misma escena, una misma imagen, y yo empiezo a recorrer cada una de las interpretaciones de ese mismo lugar, y cada persona tiene un foco distinto, una luz distinta, una atmósfera distinta, porque cada persona interpreta el paisaje tal como lo siente. Entonces, esa variedad de interpretaciones respecto de un solo lugar, o la realidad que uno interpreta, es muy personal, es muy de uno. Yo creo que hay, por ejemplo, los artistas, los mejores artistas tienen una paleta que los representa, una paleta de colores que los representa, y en definitiva en estos paisajes naturales sobre todo, cierta atmósfera que los representa también. Me pasa mucho al ver a Sbumbig o a Castañer, las maestrías distintas que tienen en términos de la suavidad de algunos, el ser muy
de sensaciones muy atmosféricas de uno contra la pincelada directa del otro, y esa emoción que siente cada uno en forma distinta es lo genial que tiene la obra de arte, digamos. Quería comentar. Sí, yo siento también que va un poco por ahí. Yo creo que la imagen que tenemos al frente es nada más que una referencia. Y lo que finalmente se constituye en paisaje es lo que pasa por el sedazo del pintor, o del artista, o del acuarelista, si queremos. Al menos yo lo siento así. Yo creo que, como dice César, la cosa de la sinfonía en la música, es necesario el silencio. Y es necesario también poner el acento en otro lugar. Y yo creo que el pintor básicamente lo que hace es eso, ¿no? Construir a partir de un sinnúmero de elementos. Generalmente cuando uno está pintando, sobre todo in situ, uno tiene que escoger, tiene que elegir, no puedes pintar todo, no puedes hacer todo lo que está ocurriendo, además que está ocurriendo. O sea, es una escena donde hay gente que está caminando, donde pasan micros, donde pasan pájaros, la luz está cambiando. Entonces uno tiene que construir a partir de todos esos elementos que están ahí. Uno tiene que decir, ya, de todo esto, ¿qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y si este árbol me molesta, lo dejo ahí o lo saco. Entonces, cuando uno dice que el artista es un creador, yo creo que tiene básicamente que ver con eso, ¿no? La creación tiene que ver con que uno compone cosas, saca cosas, o junta alguna cuestión que de repente siente que van a estar mejor, o simplemente agrega algo que cree que podría funcionar bien ahí, aunque no esté. En fin, yo creo que eso para mí eso tiene que ver con la creación, el paisaje. El paisaje, insisto, para mí tiene que ver con una imagen pasada por el sedazo de un artista. Un artista que antes ha tenido que hacer un proceso de observación. Creo que para mí por lo menos. Sí, me acordé de una frase que dijo alguna vez en algunos de los cursos que hicimos Gonzalo Cid, guardista argentino, que ha venido varias veces porque habíamos montado juntos. Es una excelente persona, muy simpática, muy abierta. Y me acuerdo siempre que una de las primeras clases que tuvimos juntos teníamos una fotografía de un paisaje urbano cualquiera, pero era muy insignificante, no tenía nada espectacular el paisaje. Entonces nos dice, en esa clase nos dice, mira, nosotros vamos a transformar esta fotografía en una obra de arte. Vamos a transformar este paisaje que no tiene ningún significado casi, y vamos a elegir algunos elementos que les vamos a agregar, como decías tú, y la vamos a transformar en puntos de luz, en puntos de sombra, en profundidad, en atmósfera, para que vean el proceso de cómo una fotografía cualquiera se puede transformar según lo que uno estime en otra cosa, en una obra. Me acordé de ese detalle de Gonzalo. Sí. Ahora, ¿cómo creen ustedes que irrumpe la acuarela en la pintura de paisaje? Porque creo que, bueno, aquí estamos fundamentalmente hablando de acuarela, ¿no? Y creo que sería bueno meternos un poquito en esa materia, en cómo irrumpe la acuarela en la pintura de paisaje. Yo cuando escucho esa pregunta me dan ganas de hacerla al revés. ¿Cómo irrumpe la pintura en la acuarela? Al revés, el paisaje en la acuarela. ¿Cómo irrumpe el paisaje en la acuarela? ¿Cuál es la historia de cómo se va metiendo el paisaje dentro del género? ¿Cómo se va incorporando el género de la acuarela como uno solo? Y ya se olvida del retrato, se olvida de los personajes, sino que el paisaje se transforma en el género paisaje. Y eso tiene una historia muy entretenida que la estuve leyendo un poco. Y parte con la inexistencia del paisaje.
en términos reales, no se dibujaban paisajes, se dibujaban a grandes personajes, reyes, militares, etc. Pero el paisaje no existía en esa época. Y de a poco se fue incorporando el paisaje en la historia, en retablos, en el barroco, y así sucesivamente hasta llegar al impresionismo, etc. Pero el tema del paisaje es una historia que se ha ido desarrollando en el tiempo, no fue automática, y se fue descubriendo de a poco. Hay grandes pintores, pero es un proceso. Yo lo veo el paisaje como un proceso de ir descubriendo qué es lo que te puede envolver y cómo se puede hacer sentir al resto de eso. Y eso no existió siempre en la pintura. Fue un descubrimiento muy gradual, muy de acuerdo. Ahora, la acuarela tiene la particularidad de que son manchas, y son manchas, como decía Pito Campos, que tienen que parecer y no ser. Es decir, uno solo con el hecho de mezclar agua con pigmento y la densidad que le puede dar a esos pigmentos en el papel puede crear ciertas atmósferas y ciertos puntos de luz y de sombra que otra técnica no las crea en esa dimensión. Entonces la acuarela en ese sentido es muy rica, tiene muchas posibilidades, y es por eso que te agarra y te envuelve. Es lo que me pasa por lo menos con la acuarela. Sí, interesante como que vamos entrando un poco como al origen o a la historia de la acuarela, y complementando un poco lo que dice César. A mí siempre me ha llamado la atención como justamente los inicios del paisaje en la acuarela. Bueno, siempre pueden haber referentes anteriores, pero donde se desarrolla con gran fuerza es en Inglaterra, en mitad del siglo XVIII, con los famosos, algunos de los famosos como Turner, Cotman, Griffin, bueno, habían varios. Y tomando también lo que comentaba Gonzalo, respecto que inicialmente se hacían en pintura, se hacían como grandes personajes, gente importante por decir, pero en la acuarela también en cierta manera el paisaje, el primero es como un gran paisaje de estos acuarelistas, paisajes así monumentales. No es un paisaje tan cotidiano, siempre tiene como ese elemento de monumentalidad, y el paisaje es como que está allá, o sea, es como que el espectador está como más lejos. Yo tengo la sensación que con el paso del tiempo se empieza a volver más cotidiana la acuarela. Bueno, en la pintura obviamente hay una tremenda evolución, en la pintura en general, pero la acuarela empieza a tomar motivos más cotidianos, más domésticos, y en lo que se refiere al paisaje urbano, especialmente, yo creo que hay una tremenda evolución, como a partir de los años 90-2000, hay un apropiarse de la acuarela del paisaje urbano. Que antes el paisaje urbano todavía era un poquito como la ilustración, ¿no? Era un poquito como allá, como lejos, ¿no? Y también hay como el edificio, no monumental, pero edificios de muchos detalles. Pero en los pintores actuales vemos un paisaje urbano en que tú estás inmerso, ya estás dentro de un juego de luces, de sombras. Es una atmósfera que te rodea, por decir, ¿eh? Es muy diferente a los años 60, que era una acuarela más... se me fue la palabra. ¿Descriptiva? Sí, más como romántica, como más soñada, por decir, ¿eh? Idílica, por ahí, sí. Sí. Así que creo que, bueno, y otra cosa bien importante
es el tema, me parece, de los materiales. Porque la calidad de los materiales actual permite como que la identidad de la acuarela tenga que ver con la belleza de la transparencia, con las texturas. Si uno ve las acuarelas inglesas antiguas son muy buenas. Era como que les pasaban un cartón y algo que pintaba con agua y hacían cosas bastante bien hechas. Pero si uno se fija, no tienen la belleza de la... Quizás alguien me puede criticar en alguna parte, pero no tienen la belleza de la transparencia, la sensación de los layers que caen en la acuarela. O sea, lo que identifica a la acuarela como una técnica mágica, única, en la acuarela antigua yo no lo veo tanto. Veo que ahora se ha ido prendiendo de la mano de materiales, papeles. Ahora tenemos papeles de gran formato. O sea, había una limitación enorme que hoy día ya no está. Entonces estamos viendo los frutos y vamos a seguir viéndolos. Sí, efectivamente hoy día la calidad de los materiales se impone y hay una cantidad de marcas y de pigmentos y de papeles que son extraordinariamente grandes y hay una gama increíble de tipos de papel también, que es donde uno empieza a elegir qué tipo de papel puede usar para cierto tipo de acuarela. Y lo que decía Gonzalo tiene muchísima razón, la acuarela se descubre y hay unos primeros ejemplos de acuarelas de paisaje sin personaje. Dentro de ellos está el Greco, creo que hizo una toma de Toledo, pero no había personaje, había solo paisaje, y en ese momento llamó mucho la atención, porque antes venía toda la tendencia de, como decía Gonzalo, de mostrar personajes famosos, gente importante, pero paisaje en sí como género fue un descubrimiento, una revolución impactante así, en ese tiempo. Sí, a ver, varias cosas. A mí me parece primero que creo que la influencia del paisaje, como dice el título, en la pintura chilena, todavía tenemos mucho que aprender. Lo veíamos en el conversatorio de la semana pasada, ¿no? Del tema de los artistas viajeros, materia que prácticamente no conocemos o conocemos muy poco. Eso por un lado. Por otro lado, tengo cierta discordancia con lo que se plantea acá respecto al tema de los materiales y al tema de los pintores ingleses, que, o sea, tienen una belleza impresionante, unos colores. Uno mira las obras, por ejemplo, de William Turner y son de una transparencia increíble, o las obras de Sargent, que no es inglés, y también lo mismo. Entonces yo creo que si bien hoy día tenemos una cantidad de materiales impresionantes y muchas marcas y en fin, no te sirve de nada si es que no la sabes usar. Yo creo que ahí es importante destacar el trabajo del artista. Yo creo que para mí por lo menos es fundamental. Insisto con lo que decía antes, no pasa por el sedazo de un artista y de la sensibilidad del artista para saber ocupar esos materiales. Por ahí yo alguna vez escribí unos posts y yo respecto al tema de los pinceles decía, no es la flecha, es el indio. O sea, tú puedes tener el mejor pincel del mundo, pero si no lo sabes usar no tiene ni un sentido. Entonces, ojo, yo ahí discrepo un poquito con el tema ese o sea, efectivamente hay muy buenos materiales, pero eso no hace al pintor. Eso. Sí, claramente. No, pero Sí, yo creo que la calidad de la flecha ayuda mucho a la puntería. Frente a eso, yo no es que discrepe de ti, ¿eh? Pero yo estoy seguro que a lo mejor hay una cosa que sí, la acuarela tiene una ventaja tremenda como técnica,
a otras técnicas en el paisaje, y es la capacidad de que tú tienes que con un puro papel, un pincel y un pedazo de pigmento puedes hacer una obra. A diferencia del óleo, la facilidad que se seca la acuarela, ¿no? Sin duda, la eso. facilidad para llevar lo liviano que es para transportarla a cualquier parte. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la acuarela sí funcionó para los paisajes. Sí, fue una buena, No, sí, una yo no- buena yo experiencia. no discuto eso en absoluto. Yo pienso que esa sería la ventaja real de un pigmento que se seque, que sea fácil de llevar, que no sea tóxico. En fin, una serie de ventajas que tiene la acuarela frente a otras técnicas. No sé si ese es un asunto que ustedes opinan igual o tienen algún tipo de... O sea, partiendo de la base de que una obra está bien hecha y que por supuesto que obviamente es el pintor, esa es condición. Yo me refería más bien a que hoy día con los materiales que hay y con la calidad que tienen, una acuarela puede durar, no sé, 100 años y no se borra, no se transparenta. Es decir, que nosotros podemos hoy día, usando un material que antes era imposible en ese sentido, a eso me refiero, no aquí sea mejor o peor la pintura que puede hacer un artista. Me refiero a que los materiales hoy día te permiten hacer una obra que pueda perdurar en el tiempo. Ese fue más bien el comentario. Por supuesto que va a depender siempre del artista y de la mano que lo haga, hasta que merezca la inteligencia artificial. No, yo pensaba que íbamos a tener que esperar a que alguien de Inglaterra comentara lo que yo dije, pero Gonzalo se adelantó. Yo creo que ambas cosas son ciertas. O sea, por supuesto que la cualidad del artista, del maestro, es increíble. O sea, un gran maestro le puedes pasar cualquier cosa. Le pasas un palito y hará algo en la tierra. Le pasas un lápiz de niño y va a hacer algo increíble. Eso obviamente es así. Pero a lo que yo iba es que también es muy cierto que no se puede desconocer los materiales que hoy día están disponibles, que permiten formatos, no sé, yo veo algo que de verdad que no lo veo en la acuarela de Durero, no sé. Increíble el conejo que hizo Durero, es espectacular, pero no veo esa cualidad que hoy día veo en la acuarela. ¿Por qué? Porque había otra forma de hacer, otro material. Entonces, bueno, eso yo creo que tiene que estar en perspectiva, pero son elementos justamente de discusión. A mí me gustaría volver al tema de la pintura chilena, ojalá meternos un poquito ahí. Recuerdo que en alguna ocasión leí un texto de uno de los teóricos del arte chileno que se llama Antonio Romera, quien decía que el paisaje era un elemento, o sea, que el paisaje era un elemento que determinaba al artista chileno, al pintor chileno, porque era algo de lo que era tan espectacularmente bello que no podíamos escapar de eso. Era como que de alguna manera el paisaje nos determina, ¿no? No sé si están de acuerdo con esa aseveración y si pueden comentar algo respecto a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los paisajes que se producen en Chile, partiendo desde la diferencia que hay entre el norte y el sur y los paisajes de montaña y eso, son únicos e irrepetibles. Y eso yo creo que nos ha caracterizado en la pintura chilena. También hay algo de la tradición que se ha pintado y que es bien importante y relevante en los pintores chilenos, sobre todo de la generación pasada. Hay situaciones costumbristas, hay situaciones de tradición, de formas de hacer las cosas que quedan plasmadas como testimonio en las pinturas, y eso es irrepetible y no se va a repetir en ningún otro país del mundo porque
En Chile las cosas se hacen a la chilena. Entonces, y eso que queda representado en la pintura es re importante. Yo creo que te encuentro toda la razón. El paisaje chileno es irrepetible e inconmensurable pensar en él. Llama mucho la atención la cordillera, los ríos, el mar. Tenemos desiertos, Volcanes. variedades de paisajes que son irrepetibles en el mundo. Pregunta. O para el final. Mejor al final, ¿se puede hacer? Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo que hay un tema hay un condicionamiento del paisaje a lo que finalmente se pinta, pero es como una amalgama porque también va a influir la tradición, los pintores que van abriendo camino con una temática. Quizás en Chile hay muchas temáticas que todavía no se han explorado. No sé, por ejemplo, se me viene al recuerdo el tema del norte chileno. No sé qué tanto ha sido pintado, ¿no? Es más turístico, más visitado, pero pintado quizás no tanto. Y así creo que hay varios tipos de paisajes que pueden estar ahí todavía latentes. Pero cada país tiene como una interpretación. A veces cuando uno ve una exposición como internacional o un catálogo, ve un país, ya Pakistán, y son un tipo de colores, un tipo de vibraciones, de contrastes. La India, por ejemplo, que usan colores bien fuertes, densos. Yo creo que influye mucho la luz que tiene cada país también. Claro, pero es divertido porque no nos damos cuenta. Por ejemplo, Chile en una exposición que había en México, alguien dijo ahí, se nota inmediatamente, la pintura chilena es muy similar, es más airizada, dijo. Y era verdad, uno miraba y veía un conjunto más grisáceo respecto a, qué sé yo, Costa Rica, Perú. Así que es increíble eso que está tan presente que no lo vemos. Me gustaría que habláramos un poquito ahora de los procesos, no sé si de los procesos, pero me gustaría hacer preguntas más dirigidas. A mí me llama la atención en César y en el trabajo de César, dentro de toda la calidad de su trabajo, hay un tipo de trabajo en particular que son los paisajes distópicos. Me gustaría que nos comentara un poquito de eso, de los paisajes distópicos, qué es lo que es la distopía, y porque yo siento en ese tipo de paisaje que haces tú, siento porque hay como una suerte de pesimismo así brutal. Mira, qué bueno que lo sentiste. Sí. Ese era el objetivo. Sí, porque Sí, en claro. el fondo, desde un Por supuesto que sí. arquitecto hacer un paisaje esa no sé si pueden poner la imagen ahí Hay de imágenes de paisaje distópico. hay Sí, una había imagen De puro fierro. sí, es que por favor la pueden Claro. poner. Claro. Sí, Ahora voy a apagar la luz. eso, César, que nos puede explicar Sí, un sí, poquito sí. de eso. Sí, es muy entretenida esta historia porque efectivamente hice una serie. Yo volví a pintar acuarela con estos paisajes distópicos. Antes de eso no había pintado antes de la pandemia. Esto fue justo cuando empezó la pandemia y tuvimos que encerrarnos y volver a estar encerrados y no podíamos salir y estábamos en una situación muy especial, de mucha tensión, de mucho pesimismo, de mucho miedo, la verdad. Y yo creo que estos paisajes que hice en esa época fueron reflejos de eso, efectivamente. Sin embargo, y aunque parezca increíble, si tú miras ese paisaje u otros que hice, siempre tienen un cielo o un fondo esperanzador. ¿Por qué? Porque era reflejo del momento mío.
personal, muy personal. Esas pinturas fueron hechas sin ningún curso de ningún tipo con nadie. Después tomé cursos y me metí más en la acuarela y empecé a relacionarme más con acuarelistas, con ustedes, etc. Pero ese fue el momento de encierro y yo volví a pintar ahí. Y refleja efectivamente una situación personal muy estresante, de mucho estrés para mí, de encierro, de miedo, yo creo que le pasó a la mayoría que sintió cierto temor de poder morir, de poder tener un familiar que se va o un amigo que se fue. Y esa situación finalmente uno la refleja en lo que tiene a mano. Y en ese minuto yo tenía a mano, independiente de lo que es la arquitectura y los fierros, como dicen por ahí, hay un tema de composición también que siempre traté de agarrar, independiente del paisaje distópico, que es el antónimo de utópico, ¿cierto? La distopía es un paisaje en caos, por así decirlo. Anómalo, difícil. Y son reflejos de la época, más que nada, diría yo. De mi sentimiento, de mi emoción en ese minuto. Fueron cuadro tras cuadro, tras cuadro, tras cuadro. Y no paraba, todos los días hacía 2, 3 y no paraba. ¿Por qué? Porque la acuarela es muy rápida, entonces... Y a mí me sale rápido también pintar los fondos y con las aguas encima, y me salió muy rápido y estaba con todas las ganas de poder expresar algo que me tenía apretado y me tenía complicado. Y ahí salió toda esta serie, es tremenda, hay como 30, 40 versiones de esos tubos y esos fierros que aparecen por ahí, andamios, puentes y por ahí aparecen personajes, pero están muy chiquititos y muy escondidos, así que hay que empezar a buscar. Eso queda como algo como único, irrepetible, porque absolutamente encapsulado en un momento muy difícil para nosotros. Una pregunta, Sí. pero tú esto lo sacaste de tu imaginación. Absolutamente, sí. No lo veías. No, eso no existe en ningún lado. Yo pensé que era una ventana. Claro, es que es bueno que uno lo relaciona con Concón, con ventanas, con un lugar industrial. Otros me dicen, oye, esto es una mina es de la minería, ¿cierto? Zona de sacrificio. Claro, no. La salitrera, pero no son productos de mi imaginación, la verdad, son del momento. Y ahí está mi señora, te puede decir que me queda en la noche pintando ahí, dando vueltas. Le veo la Y es producto de eso, efectivamente, del momento difícil. Y lo empecé Y de esa manera. tal vez ahora no podrías pintar un paisaje histórico, digamos. Se me ha hecho muy difícil pintar de nuevo esa serie, o una serie parecida. Ya. La verdad que hoy día estoy más bien preocupado de la atmósfera, de la bruma, Sí. de la lejanía, No, se nota. de cómo llegar a una paleta que te emocione. Ese hoy día me divertido. Es que es muy distinto al paisaje distópico que pintaba en ese momento. Oye, Gonzalo, y en el caso tuyo, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención al ver tu trabajo el tema de la luz, por un lado, pero por otro lado, y siento que cada vez más la síntesis. Creo que para ti es muy importante trabajar la síntesis. Si nos pudieras comentar algo de eso, sería fantástico. Sí, es interesante, pero a lo mejor cuesta justamente sintetizar en palabras también. Yo creo que a mí me ocurre un poco con el paisaje y con el ver, que me alimento habitualmente, que al mismo tiempo tomo fotos, y en cada foto siempre siento la decepción, que la foto no es eso que acabo de ver. Es como que no está el espíritu. Está como una réplica, pero sin el espíritu. El color no aparece, hay algo que no aparece, que no logra. Aún así saco hartas fotos, que las reviso, y finalmente tiendo a pintar un poco basado en la foto,
y después trato de soltar la foto, de seguir, elaborando el paisaje, pero ya más en la mancha, en el papel. Y también me pasa que hay algo que siento que estoy buscando y no sé exactamente qué, entonces estoy en esa búsqueda, lo pinto una vez, a veces lo pinto de nuevo, pero no como una cosa, no como un método, no como una programación, lo voy a pintar 2, 3 veces, sino que es una cosa como espontánea. A veces me pasa que dejo un tema y lo veo unos meses después, o incluso más tiempo, y digo, no, ahora sí que sé por dónde podría ir. Entonces siento la necesidad de retomarlo, porque siento que tengo alguna clave que va a ir un poquito más lejos de lo que había realizado. Pero esa sensación creo que la tengo siempre, de buscar algo que es un poquito inatrapable. Y en ese tema aparece que el uso del dibujo, después dejar el dibujo y probar formas diferentes de elaborar un mismo paisaje. Sí, yo tengo la sensación, y se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar como ambos arquitectos, digamos, que a mí me llama la atención que los arquitectos tienen una tendencia al dedicarse a la acuarela de desconstruir un poco el tema de la arquitectura y me parece genial, o sea, no es una crítica de ninguna manera, al contrario, me parece muy bien que los arquitectos en general, cuando se dedican a la acuarela, se olvidan de la línea y entienden que es un lenguaje distinto. Entonces, no sé si me pueden comentar un poquito de eso. Sí, yo te puedo comentar un poquito de eso porque uno tiene una cierta deformación estudiando arquitectura, porque te hacen, por lo menos a mí me tocó dibujar mucho, dibujar con grafito, con portamina, y cuando uno dibuja mucho tiene la expertise de dibujar líneas demasiado rectas, o sea, tú me pasas una perspectiva y el pulso se te afina, con la perspectiva, con las líneas. Y eso en la acuarela va como es contraproducente finalmente. A mí me costó mucho soltar un poco el lápiz, dar 2, 3 rayas, 3 líneas y partir con la acuarela. Y es una discusión muy bonita que yo la planteé en el primer conversatorio, el hecho de la pintura clásica de la acuarela, donde no hay el uso del lápiz, ¿cierto? Y las nuevas tendencias que más bien lo importante es el resultado de la acuarela más que cómo llegaste a eso. Pero efectivamente uno como arquitecto tiene una capacidad innata, porque no es porque uno sea genial ni mucho menos, sino que porque te llevan años ejercitando la mano para que tú tengas un pulso, y generalmente los planos y eso, y nosotros nos dedicamos al urbanismo también, y yo hasta el día de hoy dibujo planos de 60 por 2 metros a mano, con cada arbolito, cada cosita, porque es una forma de expresión de la oficina en este caso, pero imagínate la mano, lo entrenada que la tengo, así como para dibujar en lápiz. Y eso en la acuarela es otro mundo, He ido de a poco dejando el lápiz, de a poco, muy de a poco, un proceso muy bonito además, porque uno con la misma acuarela puede definir ciertas cosas y ciertos puntos. El otro día le contaba a Oscar que había hecho una acuarela sin lápiz. Y era un paisaje con una iglesia y con casas, pero sin lápiz, pura mancha. Y eso es un proceso de tiempo que te toma tiempo, como dice Gonzalo. Y yo siento que el pintar es dibujar. El dibujar no es tan pintar, pero el pintar es un poco dibujar. Y se me hace curioso que, a pesar de que dibujo poco, como dibujo en sí mismo, generalmente el dibujo más referencial, pero al estar pintando siento que el dibujo lo tengo muy ahí, o sea,
más que vivo, o sea, es como que hubiera estado dibujando en forma cotidiana. Entonces yo creo que hay que lograr como entender o sintetizar a través del pincel. Y ahí, en el fondo ahí estás dibujando. A veces yo he escuchado mucho la polémica en contra del dibujo de acuarela, que la acuarela es con dibujo, es sin dibujo. Yo creo que es un poco infructuosa ya plantearlo, ¿no? Me parece que hay muchas herramientas y depende del artista. Un artista puede usar más una herramienta que otra, pero todos entendemos hacia qué una buena acuarela a lo que debiera de apuntar, no hacer un dibujo coloreado, obviamente, pero eso no implica que el dibujo no pueda estar presente. Hay formas de incorporarlo. A veces es bonito que aparezca un poco el dibujo. En ese sentido yo creo que hay que ser abierto y no dogmático, porque ya empezamos a ir en contra de lo que es el arte. El arte no es un dogma, no es una obligación. Hay que ser libre en eso, y si lo que logras es muy bueno, seguirá siendo muy bueno. Totalmente de acuerdo, sí. Me gustaría dejar unos minutitos para preguntas. Mariana, tú tenías una pregunta. Muchas, pero voy a tratar de resumir un poco. El título de este conversatorio hablaba sobre el paisaje, la influencia del paisaje acá en Chile. Entonces, claro, yo creo que Chile es bastante único, creo que por su geografía, que permite que haya una variedad increíble de paisajes, y a eso le sumamos las estaciones, que también son como mágicas en sí mismas. Ustedes hablaron de pertenencia, hablaron de entendimiento a través del dibujo y la pintura. Y hay algo que yo creo que como arquitectos, el entender el paisaje a través de la pintura permite también guardarlo. Hay algo como que pasa que lo que tú dibujas, lo que tú pintas, como que lo guardas. ¿Hay algún paisaje que ustedes realmente lo puedan tener exactamente en su memoria gracias a ese ejercicio de entenderlo a través de la pintura? ¿Algún paisaje en Chile que puedan decir, mira, lo recuerdo muy bien? O que les pertenezca, que ustedes sienten que les pertenece. Es muy buena la pregunta y es muy difícil responderle, porque uno tiene yo creo que tiene una memoria de imágenes infinita, sobre todo si uno tiene la oportunidad de recorrer lugares en forma cotidiana, por ejemplo, al norte, al sur. Uno tiene ya imágenes marcadas y uno las tiene guardadas. De hecho, las tengo pintadas también. Entonces, una de esas imágenes, que lo comentaba Domingo la vez anterior, es una de Pucón, por ejemplo, del camino bajando a la playa. Esa imagen es imborrable, porque hay unos árboles gigantescos, porque la esquina es tradicional, porque te quedaste alguna vez ahí, y esos paisajes te quedan en forma permanente en tu cabeza. Eso no se olvida. Y que uno lo pueda expresar en una acuarela o lo deje plasmado en un papel, apoya la idea que tú tienes. Lo importante es que quede la atmósfera o el sentimiento que tú tienes respecto de ese lugar, cuando llovió, el aroma que había, la flor que apareció, etc. Pero efectivamente quedan marcados. O sea, por lo menos en mi caso, lo mismo pasa con el norte. El norte, por el tema familiar, que hemos tenido mucha oportunidad de ir. Siento mucha alegría, por ejemplo, cuando fuimos la última vez y pinté una vista que nunca había visto del lugar donde vamos siempre. Y fue un descubrimiento. Y la pinté de día, la pinté de noche, y quedó tan buena que se la regalé a una persona que me la pidió, porque se emocionó tanto con ver el lugar donde él vive reflejado de tal manera que a él le emocionó, que se la pasé.
Yo hoy día la tienen marcada, de hecho. A mí al menos se me quedan los lugares, francamente, en el corazón, los lugares importantes. No sé si te pasa algo parecido. Yo creo que tiene que ver un poco con el cotidiano que uno vive. A mí me pasa un poco con el estero de Viña, que siempre lo estoy viendo. O sea, bueno, paisajes de Limache también. Pero también creo que pasa algo, como dice César, que uno tiene un archivo grande, medio infinito, a veces medio confuso, pero que se activa en la presencia de algún elemento, de algún paisaje, como que se te activa ese como archivo. Y también se me venía al recuerdo otro tema que a veces en sueños he visto algunas imágenes que son, no sé, se ha pasado a veces, imágenes que digo, ¡wow! Esta es La Mancha, esta es la Acuarela. Pero no, se vuelve, se escapa, se vuelve escurridiza. Después tratas de atraparla, pero se fue. Sí, bueno, uno generalmente en sueños resuelve no solamente acuarela, sino que resuelve arquitectura. Y efectivamente sí. Pero me faltó un detalle respecto de lo que dices tú. A mí me pasa mucho también con los edificios en Santiago, con ciertos monumentos, Me llama mucho la atención la arquitectura de cierta época. Las sombras, los efectos de luz y sombra. Trato de rescatar una fachada de un edificio y le doy duro con un edificio, después le doy duro con otro. Lugares conocidos para la gente, los trato de interpretar con el sentimiento que hemos hecho en el Grupo Santiago, que pertenecemos unos cuantos aquí, varias acuarelas donde a mí me llamó la atención mucho mostrar Santiago, o lugares de Santiago que son específicos, la Fuente Alemana, la Universidad de Chile, el Cerro Santa Lucía. Son imágenes que yo tengo desde niño, entonces quería como poder mostrarlas de alguna manera distinta, con la expresión de la emoción que a mí me provoca, con colores que a lo mejor no son los que son realmente, y tú vas a mirar, esto no tiene nada que ver, efectivamente no tiene nada que ver con la realidad, sino que es la emoción que a uno le genera y que uno tiene guardada. Ese es como lo que siento con los edificios en general y con los monumentos. Leopoldo. Sí, yo tengo una pregunta. A ver, se mencionaron acá varios conceptos, ¿no? El concepto de luz y sombra, el concepto de... Se mencionaron muchos conceptos que obviamente tienen que ver mucho con el hacer una acuarela, el pintar. Se mencionó pertenencia, síntesis, mancha, luz y sombra, etc. Emoción. Y mi pregunta es, ¿en qué medida uno puede pintar con la misma emoción a partir de una foto o en un plenero? Porque uno de repente se maravilla con alguna escena real, ¿no? En que uno viaja y de repente dice, oh, se pasó esta cuestión, cómo se dieron las nubes acá y está... Por ejemplo, siempre me llamó la atención cuando está muy nublado y de repente el sol aparece entre las nubes y ilumina tremendamente una zona. Entonces se ve todo oscuro y las casas y los árboles no iluminan. Entonces produce una emoción especial. Bueno, eso uno lo puede ver cuando viaja, cuando mira y uno se emociona. En una foto, uno como que tiene la imagen, pero no puede producir la misma emoción al verlo en una foto. Al verlo en un paisaje uno ve los planes, los vive, y en una foto está todo plano. En realidad después uno con la acuarela tiene que conseguir que no sea así. Y hay muchas formas de hacerlo, por cierto. ¿Cómo se resuelve ese problema? Porque yo, por lo menos a mí me pasa que al pintar necesito sentir como que la guata me está diciendo, no sé, el corazón, no sé, la cabeza, las emociones. Es cuando mejor sale algo. ¿Cómo lo logran ustedes, digamos? Porque entiendo que han hecho mucho pionero y han hecho también muchas acuarelas. Y a mí me llama la atención cómo se logra eso. ¿Cómo se logra? O no se logra. Sí. Claro, creo que
esa emoción es muy importante y además hace más fácil las cosas, porque es muy distinto estar con esa emoción y empezar a pintar algo que estar en el frío con una cierta foto. Entonces, en ese sentido creo que se requiere mucho más esfuerzo cuando es una foto que no la viviste o que fue vivida pero hace mucho tiempo. Yo creo que tiene que ser en el mismo momento para captar ese sentimiento. Ahora, puede ser un tiempo después, o sea, unas horas después. Muchas veces me ha pasado ver un paisaje, tomo la foto y todavía 2 o 3 horas después tengo el deseo de capturar eso, de llevarlo. Claro, pero de otra manera, yo también he logrado a veces algunas acuarelas que son bonitas, están bien, pero siento que faltará eso. O sea, el resultado en apariencia está bueno, pero quizás no me satisface tanto. Y también pasa que algunas obras hechas en plein air, que no están bonitas, pero tienen algo que está muy interesante. O sea, captó algo que quizás no califica como un trabajo formal, por decirlo. No se ve tan bien, pero para uno le quedó un alimento. Pero muchas veces ese plein air sirve de apunte para después hacer un trabajo en el taller que te permite llegar a lo que tú querías lograr en el César, ¿verdad? Sí. El plein air es una aventura finalmente. Yo tengo la costumbre de salir los fines de semana en bicicleta con mi mochila y plein air. En cuadritos pequeños, trato de hacerlo regularmente. Y te podría decir que cada experiencia en plein air es distinta. De repente es incómodo, muy incómodo, te llega el sol, no tiene sombra. De repente es fantástico porque le achuntaste a un lugar donde te maravilla lo que estás viendo por la profundidad, porque fue un día después de la lluvia, por el aroma que tiene el pasto, no sé. Y cada situación de plein air es distinta. Entonces, eso es lo que uno trata de plasmar en los ejercicios. Efectivamente son ejercicios, no son obras terminadas, son ejercicios que después uno los puede volver a repetir ya con la memoria de lo que te pasó. Y respecto a la fotografía, efectivamente cuesta mucho. La fotografía tiene la capacidad de mostrarte, por lo menos lo que siento yo, mucha información. Y uno de esa información tiene que elegir el camino que uno quiere elegir y el foco que uno quiera dar. Y bueno, hay ustedes saben, teorías de la proporción, de la ubicación de las cosas, del foco, de la profundidad. Y desde una fotografía cualquiera uno la puede transformar en una obra si uno le da el sentimiento, la tonalidad de la paleta que a ti te motive. A mí hoy día, por ejemplo, estoy en el proceso de buscar paisajes lejanos, profundos. Estoy en eso. Tuve paisajes distópicos, después pasé a fachadas de edificios, después monumentos, después... Pero claro, son procesos que uno tiene que ir terminando, ¿no? Son etapas. Son procesos muy bonitos, muy maravillosos. Bien, como siempre nos ha pasado desde el primer conversatorio que quedamos con ganas de seguir conversando y podríamos seguir mucho rato, pero tenemos que acotar y terminar esta conversación aquí. Digo aquí porque podemos seguir conversando arriba en la cafetería. Ahí vamos a tener un espacio de compartir un ratito, así que están todos invitados a que se queden un ratito a conversar y a seguir hablando de estos mismos temas que son tan interesantes. Y bueno, tenemos unos regalitos para nuestros invitados que no sé si me ayudan ahí. Antes de terminar, yo quería agradecer a Gonzalo, a Roberto, Gracias. por la oportunidad de estar aquí y compartir con mi querido Gonzalo. Igualmente, muchas gracias, muy buena iniciativa y nos están tratando muy bien. Sí, y muy bien llevado
la conversación con Gonzalo y con Espérate, Roberto que y César. por esto, supuesto. esto lo tenemos que firmar todavía. Pero para el... Pero se lo entregamos así. Bien, estamos listos. Firmémoslo al tiro porque si no, no va a pasar nada. Aprovechen de ir a tomarse un cafecito, nos vemos arriba.